Rodrigo Mendieta es un ciudadano que lo que está o lo que ha hecho en su vida, al final de cuentas, quizás sin saberlo, es prepararse para este momento, ¿no? Prepararse para liderar la universidad más importante pública del sur del país. Un hombre de servicio, un hombre que en este momento todos sus ideales de volcar las mejores, digamos, pues, esfuerzos que estamos dispuestos a hacerlo es en este momento al servicio de la juventud. Bueno, yo nací, crecí, viví, salvo los momentos en los que tuve que salir a estudiar afuera, pero siempre estuve en San Francisco, aquí en Azogues. Ahí pues... Azogueño de cepa. Así es, sí. Pues ahí estuve, ahí crecí, ahí ¿En qué sector de San Francisco? En el barrio del Calvario, pero en la entrada, ¿no? Justo detrás del santuario de la Virgen de la Nube, jugando la pelota, la bicicleta. Sí, me acuerdo que con las bolitas también, la culebra, ¿no es cierto?, que hacíamos ahí. Y siempre, digamos, estaba ahí. Y yo me eduqué en la escuela de La Salle, ¿sí? Entonces también, claro, había mucha relación con los niños de ese momento, ¿no? Con los niños jóvenes, digamos, de ese momento. Bueno, a mí lo que siempre me gustaba era el juego. Yo siempre era como quizás una persona que me inventaba juegos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, habían los clásicos, que era la pelota, la bicicleta, pero siempre estaba inventando juegos, porque siempre crecimos así. Ya cuando en el colegio me acuerdo que hacían estos análisis de a qué carrera uno tenía que... Yo siempre tuve problemas, porque a mí lo que me decían es que no me encasillaban en ni en el área técnica, ni en el área de salud, ni en el área de sociales en ese tiempo. Recordemos que en ese tiempo había sociales, físico-matemáticos y químico, biología y química. Mi papá él se graduó en el Colegio Borja, ¿sí? Mi papá, entonces, hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, quizás por seguir esa tradición, ¿sí? Yo tenía ya en mente, y mi padre, ¿no es cierto?, que me inculcó también, ya tenía en mente ese objetivo de ahí viví solo, completamente solo, y eso obviamente quizás marcó algo interesante, porque imagínese usted un peladito, ¿no?, quedarse a vivir solo. ¿Cuántos años? Estaría 14, 15 años, claro. ¿Pero usted qué quería? Yo le vi a mi padre siempre como economista, sí, pero mi padre tuvo un tema. Mi papá se fue a estudiar en Guayaquil y no logró terminar su carrera en Guayaquil por cuestiones justamente de trabajo, de emprendimiento. Entonces, cuando él regresa, él arranca con su negocio que tuvo toda la vida, ¿no es cierto?, de la ferretería. Sí, muchos amigos míos, Cristian Palomeque, Paul Sarmiento, ellos tenían una jorga, después nosotros hicimos otra. Yo me acuerdo que ahí nosotros nos denominábamos los Galans, ¿no es cierto? Y así es como nosotros crecimos. Un día me acuerdo que mi papá, leyendo el periódico, el Universo, pues, ¿no?, que era de todos los días y sobre todo los domingos, y ve una propaganda de plana entera, ¿no es cierto?, sobre la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que abre como novedad, ¿no es cierto?, la carrera de Economía. Y claro, pues ahí yo siempre encontré las puertas abiertas, específicamente y fundamentalmente de parte del doctor Marco Vicuña, que toda la vida me abrió las puertas. Yo creo que fue muy, muy importante esa época. Y entonces yo me pongo a trabajar ya con mi padre, pero también concomitantemente en la universidad, y claro, eso ya me permitió a mí solventar, pues, nuestros primeros años de mi familia. Ahí también hay una anécdota, porque me fui a la Universidad Estatal de Cuenca, ¿no?, y me recibe el decano de Economía, y el decano de Economía de ese entonces me dice que no hay cómo entrar a la universidad, porque y me dice una cosa que me ha quedado siempre, me dice, porque para entrar en la universidad o necesitamos que alguien se jubile o que alguien fallezca, me decían, o sea, casi poniéndome imposible el tema, ¿no? ¿Cómo un azogueño puede llegar a la Universidad de Cuenca? ¿No escuchaba de pronto esos criterios también? Y todo eso pesa al final. Sí, por supuesto que sí nos decían, inclusive gente cercana a nosotros nos decía: mí, piensa bien, ahí tienes un punto en contra, hay que ver cómo se ataca. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del economista
Rodrigo Mendieta, rector electo de la Universidad Estatal de Cuenca, también analista económico. Hemos compartido muchas entrevistas aquí en realidad hablando de la situación del país, de temas económicos en realidad, pero ahora vamos a conocer un poco más sobre el economista. Bienvenido, antes que nada felicitarle por la elección de la Universidad de Cuenca. Es el primer azogueño que alcanza esta dignidad y realmente para uno como azogueño, como cañarense, es realmente muy grato ver que se puede hacer patria en otras ciudades. Antes de iniciar siempre hay una pregunta que se plantea y es: ¿quién es Rodrigo Mendieta? ¿Cómo se define para las personas que no le conocen y que ahora ya el boom por la elección del rectorado? ¿Cómo se define usted? ¿Quién es Rodrigo Mendieta? Bueno, pues muchísimas gracias primero, Álvaro, a todos quienes nos siguen por este medio de comunicación. Un saludo cordial, gracias también por esa felicitación, por esos augurios que son importantes. Gracias, quizás empezar antes de contestar su pregunta a esas múltiples manifestaciones de felicitación, de parabienes que he recibido a partir de la elección que fue el día lunes, en este caso pues 12 de enero, si no estoy equivocado ya con las fechas. Y claro, el tema de recibir ese cariño, ese abrazo fraterno de personas de muchas ciudades del país, pero de manera especial de aquí de Azogues, pues me ha llenado mucho de satisfacción, así es que, y de responsabilidad también. Bueno, yo creo que Rodrigo Mendieta es un ciudadano que lo que está o lo que ha hecho en su vida, al final de cuentas, quizás sin saberlo, es prepararse para este momento, ¿no? Prepararse para liderar la universidad más importante pública del sur del país, y por qué no decirlo, pues una universidad que tiene que recuperar esos sitiales a nivel nacional y también a nivel internacional. Quizás pues lo que hemos estado haciendo desde un inicio en nuestra carrera profesional, en nuestra carrera pública también que hemos tenido, a la final de cuentas nos estaba preparando para esto. Así es que un hombre de servicio, un hombre que en este momento todos sus ideales de volcar las mejores, digamos, pues esfuerzos que estamos dispuestos a hacerlo es en este momento al servicio de la juventud que estudia, de nuestros estudiantes, de nuestros cerca de 15.000 estudiantes que tiene la Universidad de Cuenca, pero no solamente ellos, ¿no? Yo los creo que están por llegar también. Los que están por venir, son 5 años de aquí en adelante, y decía también, no solamente ellos, ¿no? Sino sus familias, las empresas a las que después obviamente pues estarán esperándoles para... La sociedad en general, formar, exactamente. Salen los profesionales y ¿qué hacen? Y la sociedad en general, ¿no? La sociedad, yo creo que la sociedad en este caso pues la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay, el austroecuatoriano y por qué no decirlo el país. Así es que estamos para ese servicio, pues estamos con muchas ganas, con mucho ímpetu, queriendo también, diríamos así, pues poner en práctica, ¿no? Muchas cosas que no solamente resultaron digamos así, pues de tema de campaña, sino que realmente tenemos que ver la universidad como concepto, como institución. Yo creo que este momento pues tiene que ser repensada, tiene que reflexionarse, porque está, así como muchas cosas de la sociedad, está en un punto de inflexión, ¿no? Nosotros... La evolución constante. Exactamente, estamos acudiendo este momento a lo que los filósofos llaman un quiebre en el orden mundial, es decir, vamos a estar quizás viendo un nuevo orden mundial en el planeta, y obviamente que la universidad como institución, repito, está también o debe estar también muy preparada para ese cambio, y nosotros desde acá pues nos corresponde hacer eso, nos corresponde liderar este momento, y pues muy gustoso, pero también con una responsabilidad grande. Economista, decía el primer azogueño en asumir esta responsabilidad, o en llegar a esta responsabilidad porque es por elección. Azogueño, ¿en dónde nace? ¿En qué sector creció? Bueno, yo nací, crecí, viví,
salvo los momentos en los que tuve que salir a estudiar afuera, pero siempre estuve en San Francisco, aquí en Azogues. Ahí pues... Azogueño de cepa. Así es, sí. Pues ahí estuve, ahí crecí, ahí tuve... ¿En qué sector de San Francisco? En el barrio del Calvario, pero en la entrada, ¿no? Justo detrás del Santuario de la Virgen de la Nube. Ahí pues mis papás tuvieron su casa, luego después tuve la oportunidad de también vivir ahí y ahora tengo ahí mi familia ha crecido ahí, a pesar de que mis hijos han tenido que salir pues a muchos lados. De hecho, yo mismo, el momento en que estudiaba, ¿no? Bueno, cuando crecí de niño, vivíamos en el centro, ¿no? En la 3 de noviembre y Matobelle. Y obviamente, pues recordarán ustedes en ese momento, ahí era el mercado de Azogues, ¿no? Entonces, nosotros vivíamos ahí. Que actualmente es la Plaza de la Juventud. Exactamente. Entonces, de ahí subimos a San Francisco a vivir y desde ahí, digamos que me he quedado. ¿Cómo era el barrio? El barrio en ese momento era un barrio, bueno, bastante menos poblado que ahora. Teníamos muy pocas casas, siempre quizás yo vivo frente al doctor Segundo Serrano, ¿no? Y toda la vida crecí ahí. Entonces, muy pocas casas, sin embargo, pues era muy unido en esa época, como quizás los barrios de antaño, pues no las personas, o sobre todo quizás los jóvenes, nos conocíamos entre todos y jugábamos y claro, pues salíamos mucho, digamos. Yo creo que yo tuve una niñez, juventud, ¿no? de mucho de estar en la calle. Yo creo que eso, a veces cuando converso con mis hijos y les digo, ¿no? Quizás a diferencia de cómo es ahora la juventud, quizás un poco más encerrada en las redes sociales, en los teléfonos, en los dispositivos, lamentablemente, porque en ese momento era distinto, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran su gallada aquí? Bueno, los vecinos, los amigos. En ese momento, pues yo recuerdo a muchas personas. Me acuerdo que mis vecinos, Marcos Flores, por ejemplo, sí, Ruperto Pinos, que vivían más atrás, digamos, los mismos hijos del doctor Segundo Serrano, que si bien es cierto ya eran mayores, pero teníamos también una amistad. Y claro, entonces éramos varias personas, ¿no? Y también mi familia, o más bien mis hermanos, mi hermano Marcelo, que es el que me sigue, prácticamente tenemos un año de distancia, entonces también éramos siempre los dos, ¿no? Con mis primos también, Mendieta, Vicuña, que vivían abajo, en la parte baja de nuestra casa. Entonces, así que éramos como que un grupo, ¿no? Y en ese sector, yo decía, era un sector que todavía no estaba poblado, y habían unas canchas que yo recuerdo que eran pues de tierra, ¿no? Que nosotros mismos las íbamos adaptando, pero también ocupábamos mucho las canchas del Colegio Franciscano. Entonces, claro, yo recuerdo que en los días de vacaciones al menos, uno salía a las 8 de la mañana y regresaba ya cuando la mamá estaba molesta para la merienda, ¿no? Porque ni siquiera nos quedábamos todo el día afuera. Pero era ni siquiera iban al almuerzo. Mucha más seguridad, mucho más sano, yo creo. Y bueno, y así es como más o menos yo crecí. Luego estuve jugando la pelota, la bicicleta. Sí, me acuerdo que con las bolitas también, la culebra, ¿no es cierto?, que hacíamos ahí. Y siempre, digamos, estaba ahí. Y yo me eduqué en la escuela de La Salle, ¿sí? Entonces también, claro, había mucha relación con los niños de ese momento, ¿no? Con los niños jóvenes, digamos, de ese momento. Yo estuve toda la escuela de La Salle. ¿Bajaba caminando? Bajaba caminando, sí, bajaba caminando. No era en ese momento era más bien un trayecto de mucha distensión, digamos, ¿no? Y yo cuando bajaba caminando, pues eso era en la mañana, y en las tardes o el momento que ya salía, yo me quedaba nada más en la 3 de noviembre y Matobelle, porque además ahí mis padres tenían la ferretería, ¿no? Entonces ya, yo me quedaba ahí y luego subíamos a San Francisco, porque la bajada no hay problema, el problema siempre de caminata ha sido la subida. ¿Y travesuras? Con los amigos, con el hermano. Bueno, a mí lo que siempre me gustaba era el juego. Yo siempre era como quizás una persona que me inventaba juegos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, habían los clásicos, que era la pelota, la bicicleta, pero siempre estaba inventando juegos, porque siempre crecimos así. Después también mis primos, cuando ya se hicieron más grandes, o sea, teníamos diferencia de edad, entonces había muchas más personas, ¿no? Y mis primas también que vivían al frente, entonces por más que éramos hombres, mujeres, pero a la final éramos, yo recuerdo que, y bueno, ahora que usted me trae a la memoria, yo recuerdo que habían varias cosas que se hacían en temas de juegos, nos inventábamos cosas, concursos, etc. Entonces yo me acuerdo en San Francisco que tuve una niñez, juventud, repito, porque era hasta la escuela, bastante dinámica, ¿no? Bastante de calle también. ¿Travieso usted? No tanto travieso, más bien juguetón, más bien siempre estar activo, sí, eso es lo que siempre me llamó la atención. También en la escuela, ¿no es cierto? Después ya claro con el estudio, pero siempre más bien activo. Yo creo que siempre he estado haciendo cosas. Nunca he hecho travesuras así grandes.
que se acuerde. Bueno, después ya cuando comenzamos quizás a aprender a manejar el carro y hacíamos alguna cosa por ahí, pero no. ¿Hay alguna travesura fuerte que ha hecho? No me acuerdo. La niñez, en la juventud. No me acuerdo. Mis hermanos eran más traviesos, ¿no? Ellos eran que rompían cosas o se caían y bueno, yo tenía que un poco estar como parte de aquello, ¿no? Alguna situación, alguna travesura de casa, no se habrá escapado, pero no algo que digamos, me acuerde así como. Y en la Salle, siempre apegado al estudio. Bueno, en la escuela, sí, siempre me ha gustado a mí estudiar. Soy una persona que siempre he estado, siempre me ha gustado, digamos, pues cumplir mis responsabilidades y quizás un poquito más, ¿no? Siempre he sido curioso por algún tema, algún libro, de diferente índole. A mí sí, después lo vamos a comentar, pero ya cuando en el colegio me acuerdo que hacían estos análisis de a qué carrera uno tenía que. Yo siempre tuve problemas porque a mí lo que me decían es que no me encasillaban ni en el área técnica, ni en el área de salud, ni en el área de sociales en ese tiempo. Recordemos que en ese tiempo había sociales, físico-matemáticos y químico, de biología y química. Pero siempre yo tenía el problema, o tuve el problema en cuarto curso, ¿En la Salle mismo? No, yo en el colegio me fui al colegio Borja en Cuenca, ¿sí? Entonces, ¿por qué? allá estuve y tenía este problema. Bueno, el tema de la escuela, como le digo, yo pasé súper feliz, contento, tengo muchos amigos. De hecho, ahora recién que hubo que se celebró los 135 años de la escuela, ahí pude ver a muchos de ellos, ¿no? de muchísimos años, quizás a muchos de ellos hasta desde el momento en que salí de la escuela, ¿no? Claro, ellos sí, muchos de ellos también siguieron en el colegio. Mi papá él se graduó en el colegio Borja, ¿sí? Mi papá, entonces, hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces, quizás por seguir esa tradición, ¿sí? Yo tenía ya en mente, y mi padre, ¿no es cierto?, que me inculcó también, ya tenía en mente ese objetivo de salir. Pero usted sí quiso, o sea, no fue el gusto de su papá, mi hijo, yo estudié aquí, anda allá vos. No, siempre yo quise, o sea, yo nunca me hice problema de aquello, yo quise, y en ese momento, fíjese que fue difícil, porque en ese momento, yo le estoy hablando más o menos del año 95, ¿sí? 95, 96, que yo comienzo el colegio en Cuenca, hubieron muchos paros en ese momento. Recordemos que en el año 95 el Ecuador inclusive pues empieza a tener los problemas de la guerra con Perú. Entonces había mucha movilización, muchos paros. Y yo tenía que dar el examen de ingreso, y eso me volvió a pasar después en Guayaquil, ya les voy a contar. Pero yo tuve que dar el examen de ingreso en el colegio y estaba la vía cerrada, la Panamericana, ¿no? la antigua. Y nos tuvimos que ir por Bulán, por Paute, ¿no? Y me acuerdo que casi no llego al examen de ingreso. Eran muy estrictos en ese momento. Y bueno, llegué, di el examen, pasé y nada, pues me quedé a estudiar en el colegio Borja. Era un poco complicado, yo viajaba todos los días, sí, gracias al apoyo de mis padres, pero era complicado. En las mañanas me iba con unas personas que también estudiaban, ¿no es cierto?, amigos, primos, que ahí nos juntábamos, pero en el regreso sí era en bus, pues. ¿Y solo? Y solo a veces con alguna compañía. Bueno, en algún momento estudié también mi hermano que estudió allá, pero generalmente solo. Pero en ese momento la distancia en tiempo era muy, digamos, era un tiempo, llegábamos acá a las 3 de la tarde, me acuerdo. Claro, y ese momento a comer, ese momento a hacer los deberes. Tuve inclusive, yo me acuerdo que tuve problemas estomacales por el cambio de la hora. Artritis. Exacto, pero bueno, se dio eso. Yo estuve en el Borja y lo que recuerdo del colegio también que fue importante fue la Josefina en el año 94. Entonces ahí yo tuve que ya quedarme a vivir en Cuenca un tiempo, porque ya era imposible. Ahí viví solo, completamente solo, y eso obviamente quizás marcó algo interesante, porque imagínese usted un peladito, ¿no? Quedarse a vivir solo. ¿Cuántos años? Me estaría 14, 15 años, claro. Entonces quedarme a vivir solo y ya yo responsabilizarme de mis cosas, del transporte. ¿Y cocinando usted mismo o ya salía a comer? Comía, ¿no? Comía, ahí tenía un lugar en donde, pero ya me quedé, digamos, solo. Yo quizás ahí me costó, ¿no es cierto? Ahora quizás pensando eso, pero ahí yo creo que me fui formando ya, porque mucho después ya prácticamente mi vida del estudio tuvo que hacerse ya solo, sobre todo la parte de la universidad. Y usted decía, tenía problemas al momento, o tenían problemas en el colegio cuando no sabían qué debía estudiar, porque en ese entonces, hasta hace unos
15, 16 años habían las especialidades en el colegio y uno ya decía quiero sociales, quiero química, quiero física, o en los colegios técnicos, electricidad, comercio, etcétera. ¿Y usted por qué se inclinaba en ese entonces? Bueno, creo que en ese momento, no me acuerdo bien, pero creo que era hasta cuarto curso el general, ¿no es cierto? Y el tercero general. O desde tercero general y el cuarto, quinto y sexto había que escoger entre físico, sociales o químico. Entonces, claro, había estas evaluaciones, ¿no? Que en ese momento se hacían muy rudimentarias, a mano y tal, pero cuando yo daba las evaluaciones, el problema era que podía ir a cualquiera, es decir, no había una definición de esas evaluaciones, entonces la carga... ¿Pero usted qué quería? Yo le vi a mi padre siempre como economista, sí, pero mi padre tuvo un tema, mi papá se fue a estudiar en Guayaquil y no logró terminar su carrera en Guayaquil por cuestiones justamente de trabajo, de emprendimiento. Entonces, cuando él regresa, él arranca con su negocio que tuvo toda la vida, ¿no es cierto?, de la ferretería, y sin embargo tiene que venir a terminar aquí sus estudios, ¿no? De hecho, regresa acá a la Universidad Católica de Cuenca y él, una vez que entra, se gradúa y siempre se quedó también en la Universidad Católica de Cuenca trabajando. Entonces, yo siempre vi la figura de mi padre como economista, pero mi padre me decía algo que también me iba marcando y me decía que, claro, que la economía tenía como que dos mundos, me decía él, o sea, eran dos caminos que decía. El uno que era el empresarial, ¿sí? En donde tú te educas para manejar empresas, gestionar cosas, ¿no? Cuestiones así, pero la otra era la economía más teórico-práctica, ¿no? Teórico-aplicada, diríamos, ¿no? Que ya yo después entendí, ¿no? Entonces, esa era una economía mucho más científica, mucho más aplicada también a comprender problemas más complejos. Y para enseñar. Más que enseñar, yo creo que más ahí hay una fortaleza de aplicación, ¿no? La economía es una ciencia muy bonita, bueno, quizás podamos conversar. Entonces, claro, entonces él siempre me decía eso, ¿no? Y entonces, cuando yo estuve estudiando en el colegio, que ahí es en donde estamos, quizás lo que me decían es que si yo tenía previsto estudiar economía, lo mejor era seguir sociales. Pero, digamos, sí, por suerte no les hice caso, ¿no? Porque en cambio a mí me encantó toda la vida las matemáticas. Los números. Toda la vida las matemáticas. Más que los números, las matemáticas, o sea, ese razonamiento, esa lógica, el aplicar reglas. Yo creo que eso también me gustó mucho. Entonces, por suerte yo no les hice caso, porque si les hubiese hecho caso, claro, a mí me estaban en este momento diciendo algo con un total desconocimiento de lo que es la economía. Entonces, me fui a físico-matemático. Claro, yo estudié mucha matemática, mucha física, que después la física me sirvió más bien más adelante para entender otras cosas. Pero sí, me fui a físico-matemático, yo me gradué de físico-matemático, pero siempre con esa idea de irme a estudiar, o más bien, de estudiar economía. Todavía no era la idea irme, sino más bien irme por la economía. Y termina el colegio. ¿A quiénes recuerda del colegio? Yo tuve muchos. Porque esa es la etapa más linda en la vida estudiantil. Yo tuve muchos profesores. Me acuerdo de un profesor que no me acuerdo el nombre, pero era de apellido Larriba, que justamente era este tema. Con él siempre dialogábamos y él me decía, Mendieta me decía, no, te puedes ir a cualquiera, no te preocupes y tal. Entonces yo me acuerdo de él. Me acuerdo mucho de Pablo Vintimilla. Él era un profesor, de hecho Pablo, y también había otro profesor Vintimilla, si no estoy mal, Diego, que eran profesores de matemáticas, porque claro, como a mí me gustaba la matemática, entonces siempre... Había la afinidad. Tenía ese feeling, claro, con los profesores de matemáticas, ¿no? También tenía buenos profesores de filosofía, no me acuerdo ahorita los nombres, pues, se me van de... ¿Y compañeros? Compañeros tuve muchos, con muchos de ellos no me he visto, ¿no es cierto?, en mucho tiempo, pero bueno, claro, los recuerdo y a veces en el teléfono, cuando nos encontramos en Cuenca, en cualquier lado, digamos, pues cruzamos palabras, miradas y obviamente saludamos, ¿no? Pero tengo algunos compañeros que quizás, digamos, si los nombro algunos les voy a dejar, pero Cristian Valdivieso, tenemos compañeros como, que me acuerdo como un compañero Vázquez, que no me acuerdo ahorita el nombre, y bueno, y así, sí, de hecho, con muchos me he vuelto a encontrar, Fernando Pauta Suárez, ¿no? Fernando Pauta Suárez, por ejemplo, otro compañero con el que también me he vuelto a encontrar ahora, justo que estoy en esto de la universidad, y así, es decir, hay muchas cosas, y claro, como nosotros fuimos compañeros también hasta tercer curso, entonces tengo también compañeros que fueron hasta tercero, que algunos de después se fueron a otras especialidades. Luego se fueron a otras especialidades, etcétera, ¿no? Entonces,
así fue un poco ese tema, pero sí, yo en el colegio también viví muy bien, me gustó mucho el colegio. Obviamente el colegio, sí, a mí Cuenca me encanta. Para mí yo creo que Cuenca es de lejos la mejor ciudad del país, y que no es ahora, ¿no? Yo creo que es un tema que se fue gestando durante mucho tiempo. Es decir, ahí hay temas que amerita mucho estudio, ¿no? Que de hecho es parte de la curiosidad que yo tengo también como mi línea de investigación, que bueno, ahora se va a quedar un poco suspendida, pero sí es de este tema institucional. Es decir, Cuenca, quizás más allá de la belleza física, el tema de Cuenca es esa capacidad que las personas tuvieron en su momento. Yo creo que se ha perdido, pero tenemos que recuperar, y es esa capacidad de poder coordinar acciones conjuntas, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo... Capacidad de unidad. Por ejemplo, claro, vemos la historia, vemos, por ejemplo, cómo se unieron para el tema del parque industrial en su momento. El parque industrial marca un antes y un después en el desarrollo de Cuenca, ¿no? Y yo creo que ahora hay que pensar en otro punto de inflexión, y obviamente, pues, pero ahí haciendo que se conjugue el sector público, el sector privado y la academia, que fíjese, eso es un tema que yo siempre he hablado, pero que ahora me va a tocar liderar desde la academia, pues, y ojalá... ¿Y qué es lo que hace falta aquí, no? Sí, yo creo que en muchos lados, ¿no? Pero yo creo que ese desarrollo local hace falta, sí, hay que generar ese tema. Entonces... ¿Y usted opta por economía, perdón, y no había una universidad cercana o dijo, voy a seguir los pasos de mi papá? Hay una historia también interesante, voy a tratar de sistematizarla lo más que se pueda. Bueno, primero, mi papá, en ese momento también cuando yo me graduó, estamos ya en el año 96, 96 sí, y claro, el Ecuador, recordemos, empieza a entrar en una vorágine de una crisis política brutal. Recordemos que, claro, ahí tuvimos varios presidentes, ¿no es cierto? El 97, en el 98 viene el fenómeno del Niño, el 99 otra crisis, y terminamos con la dolarización. Es decir, esos años eran unos años convulsos, ¿no? Unos años muy interesantes, los que a mí me toca decidir por estudiar economía, digamos, ¿no? Entonces... y excelente, porque estábamos hablando de que la gente estaba interesada entre el cambio del dólar, del sucre al dólar, perdón. Claro. Y a quién recurre a los que saben. Claro, y eso marcó también el tema académico, no mío, más adelante. Pero bueno, entonces... yo tenía la idea de quedarme aquí, ¿no? Ya uno en el colegio, en los últimos años del colegio, ya está, pues, ¿no? Con las amistades, ¿no es cierto? Ya está con las jorgas, ¿no es cierto? Con las amigas, etcétera. Entonces, ¿tenía jorga aquí? Sí, tenía mis amigos aquí, ¿no es cierto? Sobre todo en Azogues. Si bien es cierto, en Cuenca, con mis compañeros del colegio, yo, digamos, pues... tenía esta vida académica, pero que ya después también se iba haciendo una vida más de amistad, ¿no es cierto? Ya nos veíamos en las tardes, ya teníamos algún compromiso, pero yo nunca dejé, como estaba aquí, como venía todos los días, entonces yo tenía mi jorga aquí. ¿Había nombre de la jorga? Pero sí, claro, pero que no era en quinto curso ni en sexto curso, sino sino ya al final del sexto curso, porque quizás hasta quinto, sexto, yo también estuve como que también muy dedicado al tema del estudio, ¿no? Sí, muchos amigos míos, Cristian Palomeque, Paul Sarmiento, ellos tenían una jorga, después nosotros hicimos otra. Yo me acuerdo que ahí nosotros nos denominábamos los galans, ¿no es cierto? Y así es como nosotros crecimos. Yo crecí, digamos, esta juventud, antes de irme a Guayaquil para estudiar, porque yo salgo a Guayaquil a estudiar, pero durante también, y muchos otros amigos más. Y de ahí, claro, mis amigos de la escuela que también se iban un poco, digamos, manteniendo. Juan Carlos Ramírez, Andrés Mogrovejo, Gonzalo González, ¿sí? Es decir, muchos de ellos también después íbamos confluyendo, ¿no? En ese momento también había otra dinámica, que era una dinámica muy interesante en Azogues, porque muchos grupos de personas, digamos, nos llevábamos, ¿no? Y yo ahí sí tengo una particularidad, ¿sí? Que yo siempre he tratado o he hecho que cualquier acción que yo pueda tomar sea, digamos, como para que enlace con cualquier persona. Es decir, yo nunca soy de las personas que margino a nadie por no pertenecer a cierto grupo, etcétera, sino más bien al contrario. Entonces yo tengo muchísimos amigos. O sea, realmente que si este rato me pongo a nombrarles, voy a dejarles afuera a algunos y se van a resentir después y me van a decir ¿por qué no me nombraste? Pero estábamos en el tema de irme a estudiar afuera. Bueno, ¿qué pasó? En esos momentos que eran convulsos, claro, también volvemos otra vez a temas de paros, cierre de vías, y me acuerdo que claro,
la Universidad de Cuenca también en ese momento tenía mucho conflicto, o debió haber tenido mucho conflicto realmente. Yo no... Pero siempre salían, es que siempre sí, salían, siempre yo más bien, los estudiantes. Claro, yo más bien me enteraba de estas cosas porque mi papá me comentaba. Claro, él estaba, a la vez yo ya he escogido estudiar economía, él estaba muy interesado por ver a dónde me voy a estudiar economía. Y en ese momento, la Universidad de la SUAY, ¿sí? También tenía economía, y muchos de mis compañeros del colegio que ahora son economistas se fueron allá. Entonces yo vi ahí como una alternativa para irme, pero además para quedarme. Entonces un día me acuerdo que mi papá, leyendo el periódico, el Universo, pues, ¿no? que era de todos los días y sobre todo los domingos, y ve una propaganda de plana entera, ¿no es cierto?, sobre la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que abre como novedad, ¿no es cierto?, la carrera de economía. ¿Por qué digo novedad? Porque las politécnicas hasta ahora son eso, politécnicas, entonces tienen carreras técnicas y no estaban en un área definida como social, que es la economía. Entonces, claro, le llamó la atención mucho a mi papá, y a partir de esa noticia, él creo yo, porque nunca me dijo, que averiguó mucho sobre cómo es el tema, y claro, el pensum de estudios era completamente distinto, era ya uno adaptado a esta economía, más que realidad, más bien a una economía más teórica, científica, aplicada, pero no tanto a una economía empresarial. ¿Sí? Entonces era la otra economía la que yo creo, ¿sí? que mi padre siempre pensaba que tenía que irse. O sea, yo lo que creo es que él decía, yo estudié la economía empresarial. Eso iba a decir, o sea, él fue emprendedor, comerciante, docente, claro, y tuvo ya su exacto, pero él sabía que había ese vacío. Que había que más él tenía potencial en el otro lado. Exactamente, y como que ahí vio eso, ¿no? Y claro, le llamó mucho la atención. Entonces, ahí me empezó a inculcar, pero yo no quería en mis adentros, ¿no? Yo, muy respetuoso a nuestros padres, nosotros ahora estamos en otra generación, yo vivo con mis hijos, ¿no? Y veo también los padres jóvenes, ¿no? Que, claro, prácticamente hay un consenso para ponerse de acuerdo. En nuestra época no era así. En nuestra época era la palabra del padre y punto, ¿no? Y así crecimos, digo, no sé si para bien o para mal, pero así es como crecimos. Entonces, claro, ya mi padre me dijo, digamos, el tema de que ¿Quieres economía? Pero ándate ya. Ándate, y comenzó el tema. Y yo no quería, pero claro, no le podía decir eso. Y entonces ahí viene algo bien curioso, porque los ciclos en la costa, al igual que ahora, son distintos a los de la sierra en los temas de estudio. Y yo también ya, digamos, averiguando, y justamente con mi papá, el tema es de que había que pasar un examen de ingreso. En esa época, las universidades públicas eran cofinanciadas. Sí, es decir, había matrícula diferenciada, perdón, me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a la persona le hacía un estudio socioeconómico y se definía una matrícula. Muy baja, sí, muy baja, pero a la final era así. Es en la Constitución del año 2008, recordemos que la educación es pública, es gratuita hasta el tercer nivel. Entonces, en ese momento no era así, y claro, yo ya reviso, y había un examen de ingreso muy fuerte para ingresar, valga la redundancia, a la ESPOL, que era muy complicado, y era netamente de matemáticas, ¿sí? Entonces, claro, yo hago mi plan, ¿no es cierto?, individual, y digo, a ver, si es que yo, este examen era como en enero, para que las clases comiencen en marzo, y si es que yo no paso el examen, que además era un tema que controlaba yo, entonces yo he ganado todo ese tiempo, porque tampoco me matriculaba acá, ¿no es cierto?, y tenía que esperar un año prácticamente, o un ciclo más, para comenzar clases en el próximo agosto, septiembre. O sea, yo, el año sabático. Según yo, me estaba yendo a dar un año de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me voy a dar el examen de ingreso, y ahí, otra vez, las vías cerradas en Cochancay, ¿sí?, por un paro. Todo Cochancay, me acuerdo que estaba sitiado, ¿no?, con militares. Le estoy hablando esto del año, yo habría dado examen en el año 96, 97, hubo un paro, alguna cosa pasó. Y de nuevo, me acuerdo que con mi padre, ¿sí?, y con Wilfredo Torres, puede ser, sí, el Willo Torres, porque él me dio clases, ¿sí? Es ingeniero eléctrico. Entonces nosotros le ubicamos para que me prepare en el tema de matemáticas, porque por más que yo había estudiado, no tenía las bases para el tema de matemáticas, no sé, yo vi los temarios y no. Entonces él me dio un curso, me acuerdo. Entonces él también se fue con nosotros a Guayaquil, o sea, porque él sí, un saludo al Willo, debe estar después viendo esta entrevista. El tema de entonces él se apersonó tanto que me dijo, yo le acompaño al examen. Él es politécnico también, del ESPOL. Entonces cruzamos caminando todo Cochancay, porque tuvimos que dejar el carro guardado, o sea, que alguien nos cuide, y luego cruzamos todo Cochancay caminando, luego para hacer transbordo.
¿sí? Porque como todo estaba en paro, tuvimos que hacer transbordo. Entonces, me acuerdo que con todas esas vicisitudes llegué, igual que cuando era en el colegio, con las justas a dar el examen, ¿no? Complicado, estresado y todo, pero bueno, llegué, di el examen. Pero en el examen había una cosa que más o menos funcionaba de la siguiente manera, es decir, si usted era sobre 20 y si uno sacaba entre 14 y 16, tenía que dar un propedéutico. Y si sacaba más de 16, pasaba directamente. Y yo hago el examen con mi plan, ¿no es cierto?, para ojalá sacar menos de 14, pues, y venir acá y que todo quede según yo. Y creo que saco 15, o sea, justo saco entre 14 y 16. Y entonces tenía que quedarme al propedéutico. Y claro, mi papá contento, porque si bien es cierto, no alcancé la nota como para pasar directo, pero sí alcancé para quedarme en el propedéutico. Pero eso era ya quedarse pues en Guayaquil, porque estamos hablando de esto en el mes de enero y el propedéutico era el mes de febrero, para que las clases comiencen en marzo. Algo así, fechas más, fechas menos. Entonces, yo no estaba preparado para eso, porque mi plan era otro, así es que se derrumbó mi plan y la palabra de mi padre pues estaba por encima, y yo me quedé en el propedéutico, además en un momento de mucho calor, había un invierno terrible. Recordemos que estábamos un año antes ya del fenómeno del Niño del año 98, que sacudió muchísimo la costa ecuatoriana, y yo me quedo un poquito medio, no a mi gusto, digamos así. Solo, me quedé a vivir solo, sí. Entonces, no, el mismo rato yendo a ver en dónde me quedo y todo, y claro, mi abuelo Rodrigo tenía un cuarto, digamos así, en Guayaquil, en el centro, y yo aproveché, digamos, eso y me quedé a vivir ahí donde él, ¿no? Pero solo, por un cuarto pequeñito, pero suficiente como para poder quedarme, y además cerca del campus que queda en el Malecón. En la universidad, ese campus se llama el campus Las Peñas, ¿no? En donde funcionaba el tema del propedéutico. Y yo comienzo ya a estudiar. ¿Y qué tal llegar, si bien es cierto, da el salto de Azogues a Cuenca, una ciudad grande, Azogues una ciudad pequeña, Cuenca una ciudad grande, y a otro mundo, una ciudad más grande y encima el dinamismo que tienen los costeños? Totalmente, es exactamente lo mismo. O sea, fue otro mundo completamente. Primero porque claro, una ciudad mucho más grande en esa época, caotizada también. Recordemos que Guayaquil hasta el año 2000 fue complicada, ¿no? Después del año 2000 vienen grandes cambios en Guayaquil que hay que reconocerlos desde el punto de vista ya como manejo urbanístico, de gestión. Pero antes de eso muy caotizada. La basura, muy caotizada, sí, con muchos problemas. Entonces, claro, eso te choca, es una ciudad más grande. Pero también dos cosas, yo creo que también ese peso que yo sentí de la ESPOL, en ese momento, una de las mejores universidades del país y que ha ido marcando ritmo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La ESPOL está en un sitial muy importante a nivel del país y codeándose con las privadas que también son distintas, pero que la ESPOL no se ha dejado, digamos, ¿no? Entonces, claro, tú sientes ese peso de una universidad de este tipo y luego después también, y cómo, con los maestros, con esas nuevas metodologías a las que yo me enfrentaba, muchas cosas en matemáticas que no las entendía, pero era porque no me estaban explicando bien, pues, ¿no? Entonces, ¿Y solo usted de la sierra? Sí, solo yo de la sierra, y claro, y ahí viene lo otro, ¿no? Yo diría que con una centena, porque habíamos varios paralelos, pero habrán habido unos 200, 300 estudiantes en propedéutico, si no es más, para economía, ¿sí? Y claro, ¿no? Ya con una idiosincrasia completamente diferente, ¿no? Que es la persona de la costa, de Guayaquil, con un pensamiento diferente, y tuve muy buenos amigos después, pero que comenzaron desde ahí, ¿no? Pero que comenzaron molestándole de pronto, oye, ¿será? No ve. Yo creo que sí, pero a mí eso nunca me hacía problema, sino más bien yo, el tema del estudio, la amistad, el apoyo, la ayuda que yo siempre prestaba a los compañeros y compañeras, siempre me hacía que yo gane amigos rápido, ¿no? Yo creo, digo yo, si tengo alguna cosa como a favor mía, siempre yo tengo esta capacidad de poder, con cierto grado de diplomacia, llegar a la gente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después mucha gente de ahí son mis amigas, amigos, compañeros con los cuales pudimos seguir estudiando. Y claro, yo enseguida sentí que me adapté. A mí no me costó mucho, claro, estuve con la pena de irme, dejando a mis amigos, ¿no es cierto? Y todo eso, pero ya enseguida me adapté. La responsabilidad. Y comencé ya a estudiar porque también ya empecé con estas personas, sí, con estas personas que realmente yo les escuchaba a ellos y me decían, o sea, la oportunidad para cambiar la vida de ellos, y bueno, en la que yo también me incluyo, pero quizás uno no tenía ¿cómo diríamos? Ese razonamiento, ese momento de la juventud, uno hace las cosas un poquito porque le dicen, porque uno toma las decisiones,
Pero yo me encontré con personas tan maduras para mi edad, que lo que me decían es, oye, o sea, nuestra oportunidad de cambio de vida es esta, ¿no? Él es el estudio, es la universidad, es el haber ya llegado aquí y no perder la oportunidad, porque es como que ya nos dieron un cupo, ojo, para el propedéutico, muchos de ellos se quedaron en el camino y otros obviamente pasamos el examen. Pero yo ahí sentí, dije, no, o sea, esto es un tema ya de responsabilidad, tomarnos en serio las cosas. Y entre comillas privilegiados, porque no todos estaban ahí. Claro, hasta el día de hoy, fíjese que los cupos en las universidades públicas son mucho menores a la demanda, digamos así. Entonces, yo ahí, ya con mis compañeros, claro, ya entonces era un mes y medio de full estudio, porque teníamos eran clases muy intensivas. Si yo no estoy mal, teníamos como 6 horas al día de clase de matemáticas, pero era full, pues no era bastante, y era intensivo, y nos pasábamos prácticamente ahí. Y ahí sí yo me metí en la jugada. Y de ahí me acuerdo que, claro, yo seguía, pero con la pena, quedarme solo. ¿Y venía los fines de semana acá? Trataba de venir los fines de semana, aunque era difícil, porque teníamos exámenes seguidos. Y me acuerdo que la primera semana, porque como era intensivo, semana y media, algo así, de clases, y las clases eran muy pesadas también, pero bueno, tuve ya la base. Y dimos un examen, ¿no? Dimos un examen como, tenías varias notas, ¿no? Varias notas, pero ese era el primer examen, luego tenías como 3, y entonces di el examen, y era un curso lleno, como de 40, 50 personas, y el profe dice, bueno, al examen no les ha ido bien, si uno se pone en pilas aquí van a perder, el propedéutico como que nos reta, ¿no? Dice, bueno, con otras versiones, aquí están las notas. Y claro, a mí me entrega dentro de los primeros, o si no estoy mal, creo que el primero de la calificación, del primer examen de matemáticas. Entonces, claro, eso a mí, por un lado, me dio fortaleza, pero por otro lado también me ubicó bien con los estudiantes, con los compañeros, pues, ¿no? Que todo el mundo te pregunte y todo. O sea, como que me volví enseguida popular, ya una persona, o sea, como que para incluirle. Entonces, de ahí nunca sentí ese tema, sino más bien al contrario, y repito, al día de hoy, buenos amigos. ¿Qué anécdota tiene de Guayaquil? Bueno, de Guayaquil tengo muchas anécdotas, ¿no? Porque ahí conocimos a tantas personas. Esta primera anécdota del estudio, que quizás lo que yo recuerdo mucho es que también, recordemos que en el año 98, bueno, yo ingreso ya a la ESPOL, eso fue una fiesta realmente, porque las personas que ingresaban realmente que tenían un cupo, y como yo sentí, como ellos decían y como yo después compartía, porque te cambiaba la vida, ¿no? Entonces era tu oportunidad, y así es como los recibíamos con esa, ¿cómo diríamos? Pues no, con ese peso que implica. Responsabilidad. Era muy interesante, muy interesante. Yo creo que eso, por ejemplo, también tenemos que recuperar ahora, ¿no? Yo a veces a mis estudiantes les digo, ¿no? Y como usted dijo, es decir, sentirse, no quizás privilegiado por tener un cupo, pero sí con la responsabilidad afortunado de lo que implica. Sí, tal vez sí, afortunado, ¿no? De sentirse con ese cupo, pero honrar a esa fortuna. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es que tenemos que, por lo tanto, responsabilizarnos. Entonces yo ya comienzo a estudiar y claro, trataba de venir acá porque no quería alejarme de mis amigos, pero ahí viene el tema del fenómeno del Niño. La carretera se colapsa, pero era complicado. Yo tengo ahí varias anécdotas en la vía cuando iba y venía, que tenía que quedarme en deslaves, en derrumbes, y caramba, sí, a veces en algunas ocasiones me costó mucho esos temas, ¿no? Pero trataba de venir porque tenía, repito, mis amistades de ahora, de siempre, y ahora, y allá también, y entonces tenía como que este mix. Yo toda la vida tuve como este mix de las personas. Pero claro, ya en la ESPOL... Foráneo ya. Claro, sí, toda la vida fui un foráneo, ¿no? Yo toda la vida, porque cuando me fui a Cuenca, cuando pues salí a estudiar en Guayaquil, etc. Entonces, era muy bien delimitada la carrera en ese momento, porque claro, estaba nuevita, ¿sí? Yo soy de la segunda o tercera promoción, entonces éramos casi como en muchas cosas se iban haciendo nuevas, ¿no? Se iba construyendo físicamente, las mallas, los profesores, y tuve profesores excelentes, profesores brillantes. Traían, en ese momento traían profesores de Quito, se iban profesores de Chile para, por ejemplo, yo ver presupuestos públicos. Yo creo que ese momento fue el momento de oro, digamos, de economía en la facultad. ¿Y quiénes eran sus compañeros? ¿Quiénes se graduaron con usted? Caramba, ahí hay muchos que después... Que de pronto que llegaron a... Sí, por ejemplo, está Leonardo Sánchez, que fue decano también de la facultad de la ESPOL. Él llegó a ser viceministro de Economía. No fue compañero, Manuel González Astudillo, él fue mi director de tesis, y en este momento él es economista en el Fondo en la Reserva Federal de los Estados Unidos, sí, y él fue mi director de tesis. Él no fue mi compañero, pero porque tuvo años, digamos, adelante.
y por ejemplo, pero hay brillantes economistas, ¿no? O sea, yo tengo compañeros ahí con lo que están manejando muchas cosas y con quienes fui compañero, Mario Garcés, por ejemplo, que él fue el que después que nos graduamos, con él hicimos la tesis, él se fue a Chile y después él a sí mismo, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que abre el camino, entonces él me abrió el camino para yo hacer mi maestría en la Católica en Chile, después de que yo tuve varios intentos de varias universidades en donde no pude acceder. ¿Por qué? Porque los exámenes eran complicados y yo me quise ir a algunas universidades en España, en Estados Unidos, y eran complicados. O sea, yo sí veía como complicado, pero además porque yo me caso el último año de estudios, ¿sí? Algo que no deben hacer los estudiantes, ¿sí? Pero yo me caso en los últimos años de estudios y ya tengo mis hijos, y claro, mis primeros hijos son mellizos. Entonces, yo me gradúo, ya digamos, el rato que ya estoy... Me gradúo de economista y de papá. Me gradúo de economista, de papá enseguida, y claro, ya vienen las responsabilidades, ¿no? Entonces ahí yo veía... O sea, por eso venía a Azogues también usted. Claro, sí, bueno, mi esposa de aquí es azogueña. Y claro, ahí yo, ya con las responsabilidades del hogar, a los 23 años de edad, o sea, imagínense. Entonces, yo quizás ahí un poco me viene la lógica esta de querer estudiar, por más que esa economía teórica, científica, aplicada, estuvo siempre ahí, pero ahí me nace esto de querer aplicar más al tema de negocios, porque necesitaba recursos. Exacto, ¿no? Necesitaba trabajar. Entonces ahí es donde aplico a algunas universidades para temas de, más en finanzas, temas de administración de empresas. Ahí en esa época estaba muy de moda los famosos MBA, ¿no? Los MBA. Y apliqué, pero lamentablemente eran muy restringidos y muy caros. Entonces yo no podía acceder a eso. Entonces ahí es cuando mi amigo de Mario, mi compañero de tesis, él estuvo ya en la Católica de Chile, él ingresó ahí y me anima a que yo me vaya para Pero allá. usted termina la universidad, contrae matrimonio. Regreso a Azogues. Regresa a Azogues. ¿A dónde regresa? Yo regreso a trabajar con mi padre, ¿sí? Ya en los negocios de él. Él en ese momento, la ferretería que siempre tuvo, se amplía un poquito más a ventas al por mayor, y yo le ayudo en eso. Pero también en ese mismo tiempo, no estoy bien con el año 2001, yo me gradué en el año 2000, en el año 2001 debe haber sido, él asume como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Católica de Cuenca, aquí en Azogues. Y claro, eso también fue un reto para él, porque él tenía que dividirse entre lo que era la empresa y el tema de la facultad. Y la facultad la tomó con mucho cariño, ¿no? Ahí habían algunas cosas que hacer. Y por ejemplo, y él encuentra un fenómeno que se daba, que había demasiada gente egresada que no se graduaba, ¿no? Entonces él empieza a darse cuenta por qué, y ahí había muchas trabas. Y claro, empezamos a darle, él empieza a ingeniarse una solución para eso, y comenzamos con los seminarios de graduación, ¿sí? Y cuando yo llego de economista, entonces mi papá me involucra a que le dé una mano también en los seminarios de graduación, y claro, pues ahí yo siempre encontré las puertas abiertas, específicamente y fundamentalmente de parte del doctor Marco Vicuña, que toda la vida me abrió las puertas. Yo creo que fue muy, muy importante esa época. Y entonces yo me pongo a trabajar ya con mi padre, pero también concomitantemente en la universidad, y claro, eso ya me permitió a mí solventar pues nuestros primeros años de mi familia, y con mi esposa, que siempre, inclusive ella trabajaba antes que yo, ¿sí? Ella trabajó antes que yo, y trabajaba, estudiaba, dejó de estudiar cuando nos fuimos a Chile, que eso pasa después, pero ella también tuvo su emprendimiento, ella fue quizás, es un motor en mi vida, por supuesto, pero siempre yo creo que estuvo ahí presente, ¿no? ¿Y usted cuántos años labora entre la universidad con su papá para poder, me imagino que ahorrar para irse a Chile, o se fue con oportunidad laboral? No, en el caso de, a ver, yo ya me involucro a la Universidad Católica, y ya oficialmente en el año 2001, pero seguía trabajando con mi papá, o sea, con los negocios y tal, y seguía en la universidad. En el año 2003 es que yo salgo a hacer un estudio en la Universidad de los Andes en Colombia, en Bogotá. Este estudio era sobre evaluación económica y social de proyectos, es decir, utilizaba mucha economía aplicada, pero una economía teórica aplicada, ¿no? Entonces, porque ahí hay mucha de microeconomía, bueno, eso quizás es un poco más detallado. Pero me gustó mucho, esa universidad hoy día es una de las mejores universidades de Latinoamérica en temas de economía, y en ese momento ya lo era también. Entonces me gustó mucho, y cuando yo estoy allá, claro, yo aplico a la Pontificia Universidad Católica de Chile para una maestría en economía, guiada de mi amigo que ya estaba ya por terminar la maestría. Yo aplico,
me aceptan, pero no tenía el tema de tenía que ver cómo con los ahorros, solventar, con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mis suegros, con lo que con lo que uno puede ahí tomar mano de todos, irme o no. Pero yo aplico una beca de la Organización de Estados Americanos, y cuando pero yo ya sabía eso, ¿no? Es decir, yo ya había aplicado la beca, ya había pasado los exámenes y tal, y cuando estoy en Colombia me avisan, y le avisan a mi esposa, que la beca me había sido acreedor. Y la beca lo que implicaba era que no me cobraban un solo peso en Chile, y la maestría era cara, ¿no? La educación en Chile es un poco complicada. Y segundo, también me daban un estipendio, que si bien es cierto no era el que yo necesitaba más, porque además tenía dos hijos, ¿no? Que estaban de 3 años en ese momento, pero sin embargo yo ya era como para yo impulsarme. Entonces ahí tomo la decisión y regreso acá con mi esposa, termino el programa allá y nos vamos a Chile. Sí, y claro, eso fue, dijo, nos vamos todos. Nos fuimos todos. Bueno, primero me fui yo para ver un poco el tema. Analizar. También allá tuve que hacer un propedéutico para prepararnos para las matemáticas. Hay todos los estudiantes extranjeros tuvimos que hacer un propedéutico para igualar el nivel, porque el nivel chileno en ese entonces era mucho diferente, mayor al nuestro, y entiendo que ahora también. ¿Y qué tal Chile? Hermoso, hermoso. Yo creo que también vivimos con mi esposa, mis hijos, la mejor época de Chile, un Chile que se estaba desarrollando, un Chile que estaba inaugurando el metro, un Chile que estaba en la... ¿A qué parte de Chile llegó? En Santiago. Nosotros estábamos en Santiago, Santiago la capital, y claro, llegamos en un invierno, me acuerdo, con mucho frío, que no estábamos acostumbrados a eso, pero muy, muy lindo. Eso fue una linda experiencia. Nosotros pasamos casi 2 años allá, un poquito más por el tema de mi tesis, y fue una experiencia bonita. Complicada porque yo tuve que irme con mi esposa, que tuvo que sacrificar su trabajo, sus estudios, y con 2 niños, ¿no? Con 2 niños chiquitos, porque al final tenían solo 3 años cuando se fueron. Y claro, eso también es un reto, ¿no? Pero que lo superamos. Y regresa acá nuevamente a Azogues. 2006, sí, yo 2006 regreso a Azogues. Bueno, a dejar, ¿no es cierto?, las carpetas en todo lado, ¿no? Exacto. Ahí también hay una anécdota porque me fui a la Universidad Estatal de Cuenca, ¿no? Y me recibe el decano de Economía, y el decano de Economía de ese entonces me dice que no hay cómo entrar a la universidad. Porque y me dice una cosa que me ha quedado siempre, me dice, porque para entrar en la universidad o necesitamos que alguien se jubile o que alguien fallezca, me decían, ¿no? O sea, casi poniéndome imposible el tema, ¿no? Y me cerraron las puertas, sí, pasó eso. Y claro, yo dejé carpetas en otros lados también, hasta que después... ¿Usted con la intención de ser docente? Yo con la intención de ser docente. ¿Le gustó la docencia? Toda la vida, o sea, a mí me gustó... A ver, siempre yo tenía eso de docente. Recuerde que cuando regreso de economista trabajo como docente, pero en Chile, a mí creo que me marca el tema de la investigación en economía, ¿sí? Y ahí sí yo tomo la decisión de dedicarme a la docencia. Es una decisión intrínseca todavía, ¿no? Porque tenía que solventar, digamos, dar de comer a la familia, o sea, eso es lo más importante. Pero yo ya me proyecto a ese tema, ¿no? Y cuando regreso en el 2006 busco trabajo, pero la Universidad Católica siempre, reitero eso y repito, las puertas abiertas. Entonces regreso a la universidad, prácticamente ya como docente, sí, ya no solamente en los proyectos de seminarios, sino ya como docente en la carrera de economía aquí en el campus, que además se inauguraba recién, cuando yo regresé de Chile, el campus que hoy día conocemos en la Concordia, ¿no? Que así se denominaba en ese momento. Y claro, ya comienzo a hacer clase, ya comienzo a involucrarme con temas de investigación, hice un poco de consultorías también que tengan que ver con el área de la economía, en el año 2006, esto hasta el año 2007. En el año 2007 a mí me llama Víctor Molina Víctor Hugo Molina y me propone la dirección financiera del municipio de Azogues. Entonces yo le acepto, ¿sí? Y entro, y ahí también me encuentro con otro mundo, es el mundo público. Sí, que también me ha llamado mucho la atención siempre. ¿Por qué? Porque las cosas que uno ve, estudia en economía, sobre todo en la parte macro, que es lo que a mí me gusta, o me gusta más, digamos, ¿no? Pero acá es en donde tú aplicas cosas. Claro, porque siempre dicen, es fácil decir, pero claro, hay que hacer, pues. Exactamente, en tema de finanzas públicas, y el hacer, ¿no? Y también tuve una experiencia muy interesante. Claro, ahí me hago cargo del proyecto del Centro Comercial Bartolomé Serrano en cuanto a su modelo de gestión, porque eso ya estaba construido, estaba ya listo. Pero claro, el reto era qué se hace en ese centro comercial. Tuve la oportunidad también de hacer eso,
digamos, de encabezar ese proyecto hasta sacarlo adelante, ¿no? Que fue ya en el año 2008, en donde se inaugura el Centro Comercial Bartolomé Serrano, y yo me paso en este tema público hasta más o menos el año 2008. Mientras esto sucedía, yo no me había deslindado de la universidad, yo seguía trabajando, sí, en el año 2009, sí, bueno, también ya me llamaron de la Universidad de Cuenca, donde yo siempre golpeaba las puertas, pero no se me abrían. O sea, siempre fue su anhelo. Sí, era un anhelo, pero también sentía yo que era un anhelo que si se daba bien, si no, pues ya me tocaba ir por otros lados, pero no era como decir una obsesión, sino más bien era un anhelo, usted lo ha dicho muy bien, era como una aspiración que yo tenía. Y yo me acuerdo que un profesor de allá muy querido, Marcelo Vázquez Montesinos, él me llama para un seminario de graduación, porque los seminarios de graduación se pusieron de moda, ¿sí? La católica comenzó acá y empezó a marcar ese paso para pero que se gradúe. Que todo el mundo se gradúe. Sí, porque había mucha tasa de no graduación, digamos, en ese momento. Entonces, también me llama a un seminario de graduación y yo me voy y me va bien en el seminario. Y ahí deja ya el municipio. No, pero eso era solamente esporádico, los seminarios, ¿no? Eso era una cosa que te llamaban, pero ya me conocieron a mí allá. Y me acuerdo ahí claramente que me dicen, mira, va a haber un concurso para profesor y trata de aplicar. Yo aplico, pero era en ese momento, no me acuerdo bien con los nombres porque ahora han cambiado mucho, pero en ese momento era un cargo como, no todavía de titular, sino era algo antes de titular. Agregado. No, en ese momento les llamaban algo así como accidental, no sé si estoy mal, pero algo así le llamaban. Pero yo me voy y un papel no me hacen valer, ¿no? Y era un poco injusto que pasó eso. Entonces, yo sentí eso y después él mismo me dice, mira, no te preocupes porque para esto mismo se va a abrir ahora un cargo, ya un concurso de méritos de oposición. Y eso pasa en el año 2009. Yo concurso y gano el concurso de méritos de oposición y me hago profesor titular de la Universidad de Cuenca en el año 2009 a través de este concurso. Sí, entro a dar clase. Y en ese momento, ya entonces empiezo, bueno, ya había dejado el municipio, sí, tuve también un proyecto en Quito, ya había dejado ahí, y comienzo un poquito a compartir ya la cátedra, solamente la vida universitaria, entre la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica. Dando clase en las dos universidades. Dando clase en las dos universidades, pero ya eso ya me generaba dificultades porque era entre Cuenca y Azogues, y aquí tenía responsabilidades, allá también iba asumiendo cosas. Y es en el año 2010 que yo me decido, digamos, separar de la Universidad Católica de Cuenca, con mucha pena, dejando muy buenos amigos también allá hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, muy buenos amigos, y ya me dedico 100% en la Universidad Estatal. En el año 2000, eso ya pasa en el año 2010, y claro, yo estoy de profesor titular hasta ahora, ya son 16 años. ¿Qué es lo más difícil de la docencia universitaria? Lo más difícil de la docencia universitaria es no poder hacer todo lo que uno quiera, en el sentido de que hay cosas que tú no puedes cambiar, como es el caso de la realidad que puedan tener tus estudiantes. Tú quisieras que todos estén, carambas, pues sin problemas, todos estén comidos, todos estén dormidos, todos estén motivados, ¿no? Y tú te vas a encontrar con un universo ahí chiquito, pero heterogéneo, ¿no? Entonces eso. Luego también, como eso redunda en la motivación de los estudiantes, entonces también redunda en el hecho de que tú puedas estar también motivado para dar clase, ¿no? Entonces a veces el profundizar en ciertos temas ya se vuelve complicado, el cumplir a 100% lo que uno se plantea como plan de clase también se vuelve complicado y ahí como que uno siente impotencia. Quizás eso es lo más difícil de la cátedra. ¿Cómo fue su primer día de clases? En la universidad. En la universidad. O sea, ¿como alumno o como profesor? No, como profesor. Bueno, como profesor, mis primeros días de clase, primero como fueron aquí en la Universidad Católica, fueron a personas mayores. Y entonces, ¿y cómo llegar? Claro, entonces a mí lo que me causó eso es mucho nerviosismo, podríamos decir, porque yo me estaba yendo a enfrentar a personas mayores. Recordemos que eran seminarios de gente que ya había egresado. Y hace muchos años. Conocidos la mayoría. Y hay gente que me conocía, más de lo que yo les podía conocer. Entonces era un poco complicado porque era un reto y yo tenía que estar preparado. Y eran muchas personas que ya estaban trabajando. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Se acuerdan? Sí me acuerdo, quizás fue alguna clase de estadística acá en el campus de la Concordia. Y habrá sido yo siempre tengo una premisa, yo siempre me preparo para todo lo que voy a hacer mis intervenciones, ya sean clases, conferencias, entrevistas, debates, ahora que pasó últimamente. Yo siempre me preparo como si estuviera yendo a tener la clase, la conferencia, la entrevista, el debate con la mejor del contendor, o con la mejor auditorio, o con el mejor alumno.
tal que yo tengo que estar con la mayor cantidad de respuestas posibles. Y eso implica que yo me esfuerce. Entonces, para mí no existe nunca una diferencia. Es decir, si yo tengo que dar una charla, me acuerdo que daba una charla, me acuerdo de mi amigo Javier Romero ahorita, él me invitaba a unas charlas de economía en el Colegio Franciscano. Y claro, yo me preparaba igual. Pese que eran alumnos de colegio. Claro, pero me preparaba igual con los datos. Yo sé que algunas cosas inclusive de pronto no me entendían por los tecnicismos que uno utilizaba, pero igual yo me preparaba. Y lo mismo me pasa con una entrevista, lo mismo me pasa con algo. Por eso a veces, ¿no es cierto?, si yo siento que del tema no voy a hablar porque no tengo datos, porque no tengo información, entonces mejor obvio, ¿no? Entonces, esa ha sido mi premisa. Entonces, eso lo que te hace es que tú bajes tu grado de nerviosismo, de quizás este temor que uno tenga, ansiedad, porque claro, estás preparado para eso. Entonces yo me acuerdo que me preparé muy bien en esa época, no había todavía el PowerPoint, los proyectores eran no, eran acetatos, ¿no? Había esta lámpara con la hoja de acetato y eso se proyectaba. Yo me acuerdo que nosotros de ahí, yo que utilizaba mucho eso, después salieron los acetatos que uno podía escribir y eso también ya generó una revolución. Y después ya vino el PowerPoint con el proyector, pero yo me acuerdo que daba clase con ese acetato y era muy preparado, entonces muy meticuloso y ya era hasta arrancar, como todo es en estas cosas, quizás el primer momento de nervios, pero ya después yo me involucraba con los alumnos en ese momento y más bien hacíamos... ¿Cuál es la anécdota más graciosa que tienen en el aula? Híjole, como tengo tantas, como yo fui profesor desde el año 2001, porque claro, yo soy 16 años profesor en la Universidad de Cuenca, pero yo arranqué en el año 2001, eso quiere decir que a esos 16 años hay que sumarles 9 años más, entonces estamos hablando de 25 años, entonces es un cuarto de siglo. He tenido profesores, he sido profesor, no sé, anécdotas, he sido profesor de mis primas, he sido profesor de mis hermanos, yo fui profesor de todos mis hermanos, entonces quizás eso, ¿no? Quizás eso marca, pero no he tenido conflicto, más allá de algún momento un poquito complicado que pude haber tenido, pero no, yo no. ¿Usted sí es de ayudar a los estudiantes? Sí, completamente, y lo pueden corroborar ellos, ¿no? Yo siempre estoy presto para ayudar, ya sea en los temas de mis cátedras, como de otras también. Sí. ¿Cuál es el caso más difícil que le tocó ver como profesor? Bueno, quizás no como profesor, pero sí yo fui decano de la Facultad de Economía entre el año 2017 y el año 2019, y hubieron casos que son, yo creo que tienen que ver con el tema del acoso a las estudiantes mujeres, ¿no? Eso para mí yo creo que son los casos más difíciles. Yo tuve que afrontar uno complicado y otro no tanto, que se solucionó, pero quizás eso sí, ¿no? O sea, a veces a uno le cuesta entender cómo eso todavía se pueda seguir dando, pero lamentablemente lo vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta como profesor? El abuso, como profesor de parte de los estudiantes. Yo sí me molesto cuando no prestan atención, ¿no? Pero claro, eso... Pero si es de decir, levantar la voz. Más que eso, lo que me pasa a mí es que yo me preocupo porque yo creo y siento que el que no está generando esa atención soy yo, pues, ¿no? Entonces, claro, es como que un momento de estrés milimétrico que funciona ahí, entonces uno dice, ups, ¿qué hago? Porque la gente se está durmiendo, la gente se está un poquito aburriendo, entonces eso te genera ciertas cosas y entonces ahí hay que darle vuelta a la clase, hacer un chiste. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, que enseñar economía, números, sumas, restas, proyecciones, modelos, etcétera, sea, no sé, como usted dice, darle un giro divertido a la clase? ¿Cómo hacer eso? Hay que tratar de hacerlo, ¿no? Yo creo que hay varias formas y ya te va saliendo ese momento. Hay que prepararse también. Yo, por ejemplo, ahí digo que a los profesores nos hace falta esa preparación, a las universidades también les hace falta que los profesores nos preparemos en eso, en técnicas para darle vuelta justamente a estas cosas y mantener lo más motivado a los estudiantes, ¿no? Ahora, lamentablemente hay también problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, yo he sido profesor de estudiantes que están estudiando economía porque ese es el cupo que se les dio, me explico, y lo que querían ser era, no sé, ingenieros, arquitectos y tal, y claro, llegaron a estudiar eso porque ese fue el cupo. Recordemos que la asignación de cupos en el Ecuador, yo creo que ahí hemos venido teniendo, digamos así, pues un procedimiento errático, porque ha ido cambiando.
unos años se hacían de una manera, otros años de otra, claro, etcétera. y decían, yo no estoy estudiando esto, sino esto me obligaron a estudiar. Claro, hasta llegar ahora que el examen de ingreso lo toman las universidades, ¿no? Yo no creo que sea el mejor modelo tampoco, pero ese es el que tenemos. Pero venimos de hacer exámenes universales, el examen universal cambió, los pesos, etcétera. Yo creo que hay que seguir reflexionando en ello. Yo creo que eso es una materia pendiente que tiene la Universidad Ecuatoriana en cuanto a cómo hacer el tema de ingreso a las universidades. Pero bueno, ahí hay un problema estructural. Entonces, claro, tú tienes una persona que no quiere ser economista, teniéndole clases de eso, ¿cómo le motivas? Va a ser un poco más difícil. Economista y 12 de enero, lunes 12 de enero, sí, 12 de enero fue la segunda vuelta. ¿Qué sintió ese día cuando nos cuenta ahora que fue rechazado algunas veces de ingresar a la Universidad Estatal de Cuenca, siquiera como docente accidental, como dice el término usted? ¿Qué sintió ese día? Bueno, realmente fue un tema, yo diría que si uno se pone a ver es poco probable, ¿no es cierto? La verdad, no quiero decir que yo no pensaba en ganar, ¿no? Pues uno tenía, se fijaba, uno se mentalizaba, ¿no es cierto? Yo tenía mucha gente que me decía, va adelante, va a ganar, pero a la final tú dices, oye, pues es difícil, pues no, primero porque nosotros en primera vuelta, que fue una campaña muy complicada, porque además de que sea una campaña, nosotros no somos políticos. Entonces, claro, para un político estas cosas como que ya son como peces en el agua, ¿no? Nosotros no, todo era un tema de si estaremos haciendo bien, estaremos haciendo mal, o si es que los equipos de comunicación están funcionando, si estamos haciendo lo que realmente debemos hacer. A la final, las elecciones de la Universidad de Cuenca concitó una tensión, yo creo que generalizada, tanto en Cuenca como en Azogues, etcétera. Pero al final de cuentas era un público segmentado completamente, porque eran estudiantes, 10.800 estudiantes, 445 profesores y 504 personas. Es decir, tenían nombre y apellido, ¿no? Por más que la campaña se veía en todo lado y había una amplificación, pero el público votante era a la final de cuentas reducido. Entonces, claro, hacer eso es muy difícil. Ahora que ya hemos pasado nosotros, es muy difícil. Tuvimos un tema de comunicación que íbamos mutando, que íbamos cambiando hasta querer darle un poco en el clavo. A eso hay que sumarle también el hecho de que hubimos 5 candidaturas, ¿sí? Y luego después también hubo un proceso atropellado desde el punto de vista legal, hubo un amparo, hubo una suspensión, es decir, una cosa terrible, ¿no? Casi se convirtió en una carrera de resistencia esto, Álvaro, ¿no? Yo más de una vez ya el cansancio mental, sobre todo anímico, desbordaba, ¿no? Porque ya decíamos, oye, ¿y ahora qué va a pasar? No tenía certidumbre sobre las cosas. Además, tenías una campaña a finales de año donde la gente está preocupada de las navidades, del año viejo, del cierre de año, ¿no es cierto? O sea, muy complejo, muy complejo. Con una candidatura de reelección dura, fuerte, ¿no es cierto? Más que dura, diríamos fuerte, a la cual... Posicionada, a la cual, digamos, realmente que era complicado. Yo le vi complicado y siempre pasó eso. Pero cuando viene la primera vuelta, si uno ve los resultados también, ¿no? O sea, nosotros ganamos con la mínima diferencia con quien se queda tercero y a una distancia bastante alta de la actual, quien buscaba la reelección, digamos, ¿no? Entonces, ya sí vimos que eso era cuesta arriba, no imposible, pero sí cuesta arriba. Claro, quienes un poco que saben de política nos decían, no, que eso sí es remontable porque son techos y tal. Pero uno no sabe, no está seguro. Es decir, yo estoy seguro si me hablan de economía, pero si me hablan de política, no, pues no, porque no es mi campo. Entonces sí fue duro. Nosotros ahí tuvimos que repensar algunas cosas. Dimos un giro, de hecho, al tema comunicacional. Y eso ahí coincidió con la llegada de un hijo mío que venía de estudiar justamente esto, pero él estaba afuera y desde afuera no podía hacer mucho, digamos. Entonces cuando él llega, le damos un giro un poco a estos temas, con un equipo de comunicación, empezamos a personarnos de las cosas y tal, y claro, llegamos a remontar el tema. Yo sinceramente, a ver, el día sábado, porque recordemos que las elecciones eran el lunes, el domingo era silencio electoral, y el día sábado yo tenía previsto, entre sábado y viernes, hablar con profesores. Y yo ahí sentí algo que después me explican, que es una cosa que en política se llama bola de nieve, ¿no? Que es el hecho de que cuando las personas empiezan a tomar decisión sobre los últimos momentos o horas de las elecciones, o se hace una bola de nieve a favor de una candidatura o puede ser también al revés, digamos, en contra de otras,
y como que yo empecé a sentir una aceptación de la gente. Entonces te empezó a mandar el mensajito. Sí, hablar con muchos de ellos y yo sentía, y empecé a sentir la aceptación de la gente. Yo me blindé un poco de las redes sociales porque entendí que, y eso es lo que me decía mi equipo, que había mucho ataque infundado, ¿no es cierto? Salieron muchas cosas en contra mía. Y claro, pero eso también, decían ellos, eso... Es bueno. Claro, te puede afectar anímicamente, pero es bueno porque si te están atacando es porque justo te está dando este fenómeno. Y en algún momento del día, bueno, el día domingo ya era silencio, yo traté de disipar la mente, estar con la familia, y el día lunes había que esperar los resultados, pero de alguna manera el día lunes en la mañana que me levanté, lo primero que hice era pedir la bendición a mi padre en el cementerio, pues no, que mi padre falleció hace 3 años, y luego después, pues yo me fui, no confiado, pero con un cierto optimismo, pero también tranquilo, porque yo creo que dejamos todo en la cancha, como yo les he dicho, les decía a mi equipo, les decía a mis vicerrectoras, un saludo cordial siempre, pues de Eulalia Calle, Lourdes Huiracocha, siempre les decía, hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, y luego después de ahora hay que esperar los resultados. Entonces, si bien es cierto, yo tenía ese optimismo, pero también yo decía, esto es difícil, y claro, nos van a remontar, a la final alcanzamos, pero bueno, y claro, cuando yo sé los resultados, porque adentro estuvo un representante de nosotros, ese es lo que mandaba la regla, y él ya me envía a mí los resultados, entonces yo fui el primero que supe, ¿no? Estaba con mi hijo a mi lado, y él también, fuimos los primeros, entonces yo le tomo del brazo y le digo que se tranquilice, que esto todavía hay que esperar, pero ya eran los resultados, entonces yo ese momento lo que vino a mí fue un tema de decir, wow, o sea, esto fue, y entonces ahora sí lo puedo decir, o sea, si uno se pone a pensar, o sea, es muy poco probable el haber ganado, o sea, más bien, no muy poco probable, perdón, o sea, muy difícil. Es muy complicado, o sea, las situaciones exacto, las condiciones, ¿no? Como un rompecabezas, tenían que estar de tal forma para poder haber ganado. Entonces, eso era difícil, sí, eso era difícil. Entonces, el hecho de llegar ya a los resultados, ahora que ya los hemos visto y tal, realmente es un tema que nos pone en una situación... ¿Y no había esa situación también de que, bueno, si bien es cierto usted ya docente, vivía en Cuenca y todo, no había esa situación de que cómo un azogueño puede llegar a la Universidad de Cuenca? ¿No escuchaba de pronto esos criterios también? Y todo eso pesa al final. Sí, por supuesto que sí nos decían, inclusive gente cercana a nosotros nos decía, piensa bien, ahí tienes un punto en contra, hay que ver cómo se ataca. Unos pueden decirlo de una manera constructiva, otros pueden decirlo de una manera más negativa. Yo creo que sí, ¿no? Sí estuvo ahí, pero por todo eso, ¿no? Una persona, digamos, de otra ciudad, como usted bien anotó. Y siempre hay esa rivalidad entre Azogues y Cuenca. Yo nunca he sentido, ¿no? Yo, como siempre he estado en Cuenca, por A, B, Z circunstancia, pero yo nunca he sentido, yo tengo muy buenos amigos, de hecho muy buenos, por hecho fui decano de la Facultad de Economía. Entonces, pero yo no he sentido realmente, pero claro, hay personas que sí lo hacen, entonces, pero que se logre de esa manera. El primer economista, digamos, pues también que está ganando un rectorado en la Universidad de Cuenca, salvo que yo esté equivocado en la historia y si lo estamos, pues mejor nos dan el dato, pero de lo que uno puede revisar han habido ingenieros, abogados, médicos. El segundo cañarense, creo. Claro, de la provincia del Cañar, bueno, está Luis Cordero y está José Peralta. Sí, y bueno, por ahí también se nos puede escapar alguien más, con las disculpas del caso. Pero de Azogues sí, el primero. También un tema, ¿no es cierto?, el tema de género, también viene la primera mujer rectora de la Universidad de Cuenca, la arquitecta Armida, y ahora viene, digamos... ¿Qué fue lo más difícil? Digamos, bueno, de la campaña me dice usted, yo creo que todo fue ¿Qué día difícil. fue el que dijo usted, ahí queda esa cosa, me voy? No, nunca, jamás. Nunca bajó los brazos. Siempre tuvimos... Pero hubo algún día que dijo, está súper... No. Tuvimos momentos de ánimos bajos, sobre todo mentales, cansancio, pero jamás ese tema. Nosotros supimos que nos metíamos a algo difícil y obviamente tenemos que encarar ese tema, ¿no? Eso siempre estuvo ahí. Teníamos que darle hasta el último. ¿Cuándo decidió postularse para el rectorado? Desde hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos a conversar, y personas, entre grupos, un núcleo fundamental de la universidad conmigo, otras personas de otras facultades que conversaron conmigo a inicios del año 2025.
O sea, estamos hablando de Hace un enero a finales del año 2024, claro. Y ahí es en donde comenzamos a gestar un movimiento, el movimiento Visión, que es con quien obviamente obtuvimos la ganancia, ¿no? Pero gestar un movimiento también es difícil, adherir a gente, personas que llegan con diferentes criterios y tal. Y se fue fortaleciendo. Y luego, claro, ya se fue consolidando. Nosotros en mayo hicimos un lanzamiento de candidatura, lanzamiento político, digamos, porque no había nada oficial, pero en mayo hicimos un lanzamiento de candidatura y casi hemos corrido un año y quizás más en este tema específicamente, ¿no? Entonces, sí, fue un tema de resistencia, definitivamente. ¿Qué cree que es lo más difícil de hacer ahora? Bueno, primero, la Universidad de Cuenca es una universidad grande, es una universidad diversa, y yo creo que lo primero y lo más difícil, pero que estamos dispuestos a hacerlo, es comprender, ser sensible a esa diversidad, ser sensible a esas problemáticas que existen, pequeñas, medianas y grandes, para poder nosotros primero acatarlas, reconocerlas y después entonces empezar a solucionarlas. Sin que esto quiera decir que vamos a solucionar el 100%, pero yo creo que sí hay que sentar las bases para una universidad que vaya transformándose con el paso del tiempo. Eso es lo que nosotros nos marca el rumbo de lo que estamos planteando. Y claro, hay desafíos inmediatos, ¿no es cierto? Nosotros el día martes vamos a asumir las funciones y ya estaremos desde el miércoles en la mañana tomando el mando de la universidad. Hemos estos días intentado que haya una transición, haciéndonos de información en las diferentes y múltiples áreas que tiene la universidad y también armando un equipo base para poder arrancar el tema de la universidad. Recordando que decía yo, nos enfrentamos al desafío primero, que estamos justo en un cambio de mes y estamos justo en un cambio de ciclo, que en el caso de lo público y en el caso de la Universidad de Cuenca, esto es muy decidor porque hay que tener mucho cuidado de que tanto lo uno, que el cambio de mes, como lo otro, no implique fricciones como que para que generen problemas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con matrículas para un nuevo ciclo o con el tema, por ejemplo, de pagos salariales. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por lo tanto, no queremos que sea una transición atropellada, sino más bien al contrario, una que no se sienta, como se dice comúnmente. Sí, además, pero por el tema, ¿no? O sea, por la época. Si es que esto fuese en mayo, por ejemplo, no sería la misma condición, o si es que fuese a mitad de mes o a inicio de mes tampoco. Entonces, sí son estas condiciones que nos permiten tener cuidado en esto. Y luego después también eso nos lleva a un problema que la universidad realmente padece ahorita, que es el sistema de matriculación. Entonces eso nos tiene realmente preocupados. Es un sistema, el famoso NOVA, que definitivamente, y ahora ya entendiéndole con un poco más de profundidad, porque todavía, ojo, no estamos al frente, no estamos con las llaves, digamos, para poder entender el software en cabalidad, pero lo que hemos podido entender hasta ahorita es que es un proceso lamentablemente muy manual, que implica la participación de muchas personas que realmente ahorita se están poniendo, están poniendo la camiseta de la universidad. Yo les he pedido eso para poder salir con esta nueva matrícula, que es la del mes de febrero-marzo. Así es que ese es el reto, porque nos debemos a los estudiantes, nosotros les hemos ofrecido eso como premisa y eso es lo que estamos haciendo. Primero, entenderlo, lo hemos dicho, hay que auditar ese sistema también, lo tienen que hacer las instancias correspondientes y después nosotros tenemos que ver cómo le damos a la comunidad universitaria, sobre todo a los estudiantes, mayores facilidades para la matrícula, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver los diferentes escenarios que ya los técnicos, nuestro equipo técnico nos pondrán. Un par de preguntas finales de economista. La primera, ¿qué lección le transmitió todo esto? Es decir, empezar dando clases a cursos de seminarios, etcétera, que les rechacen el ingreso a la universidad como docente, tener que viajar con hijos, hacer las maestrías, etcétera. ¿Qué lección le termina dando esto ya al ser electo el rector de la universidad pública más grande del sur? Que todo es posible. Yo creo que eso es importante, no es un cliché, ¿sí? No estoy sentado aquí para decirte todo es posible ya, no. Yo creo que todo es posible porque lo hemos logrado y eso es importante entender que también se da, ¿no es cierto? Porque también uno tiene que construir y tiene que dejar que alrededor de uno se construyan esas condiciones que uno necesita para ello, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida las personas debemos
lidiar y tenemos que esforzarnos porque esas condiciones se vayan construyendo. Cuando yo me refiero a condiciones es que tengas un equipo de trabajo importante, que tengas una familia que te soporte, ¿no es cierto? Eso es muy importante, muy vital. Yo creo que en este proceso mi esposa, mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis cuñados, todos, ¿no es cierto? Han sido vitales, pero que tengas también ese soporte anímico que necesitas. Y entonces, ahí se van configurando digamos así, pues, el escenario, las condiciones, y uno puede llegar a cumplir estas metas, ¿no? Y que también decirles, quizás como una enseñanza, que a veces uno se pone una meta, ¿no es cierto?, pero que quizás no es la que realmente uno piensa, y que obviamente en el camino también uno se va construyendo. Yo soy una prueba muy creyente, y yo creo pues que también Dios te va a poner en su momento, en su lugar, en el que sepa Él completamente con uno, porque es la voluntad de uno, el hacer uno, pero también con la ayuda de Él, el mejor rol y el mejor servicio que uno puede hacer, ¿no? Entonces eso es importante. Bien, economista, llegamos a la parte final. ¿Cómo se sentido? Muy bien, muchas gracias. Ha sido una conversación distendida, pues muchas gracias, porque quizás se tocan temas que son mucho más personales, más profundos del ser humano. Habíamos quedado 45 minutos más de la hora. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, economista, y muchos éxitos en realidad, porque realmente no es solamente el economista Rodrigo Mendieta. Yo creo que se dio cuenta de que atrás de usted está toda la ciudad, toda la provincia y toda la región. Muchas gracias. Esa es una responsabilidad grande, y obviamente desde el espacio que ahora nos corresponde lo haremos, lo honraremos, y con responsabilidad lo asumiremos, digamos, y ponemos a trabajar desde ya. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche.